Todavía recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era una mañana de abril en Madrid, con ese aire fresco típico de la primavera castellana que te hace sentir que todo es posible. Mi nombre es Carmen Ruiz Morales, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado en lo que debería haber sido el viaje de mis sueños. Miguel, mi marido, y yo habíamos estado planificando este viaje a Hawái durante meses. Llevábamos 5 años casados, viviendo en nuestro pequeño pero acogedor piso en el barrio de Chamberí, y por fin habíamos logrado ahorrar lo suficiente para esta segunda luna de miel. Como profesora de instituto, había estado contando los días que faltaban para las vacaciones de Semana Santa, imaginándome caminando por aquellas playas paradisíacas que solo había visto en fotografías. Cada noche, después de cenar, nos sentábamos en el sofá de nuestro salón y pasábamos horas mirando guías de viaje y videos en YouTube sobre las Islas Hawaianas. Miguel trabajaba como ejecutivo en una empresa de tecnología, y aunque últimamente pasaba más tiempo con su madre, doña Pilar, que conmigo, yo lo atribuía al estrés del trabajo y a la reciente viudez de mi suegra. La planificación del viaje se había convertido en nuestro proyecto común. Elegimos cuidadosamente cada detalle, el resort en Maui, los restaurantes que visitaríamos, las excursiones que haríamos. Incluso me compré un vestido nuevo en el Corte Inglés, uno blanco precioso que me imaginaba usando durante las cenas románticas junto al mar. Miguel sonreía cuando me veía probármelo, aunque ahora que lo pienso, su sonrisa no llegaba a sus ojos. El día anterior al vuelo, preparé las maletas con todo el cuidado del mundo. Metí el protector solar, los bañadores nuevos, el vestido blanco, y ese conjunto de lencería especial que había guardado para la ocasión. Recuerdo que llamé a mi hermana Ana para contarle lo emocionada que estaba. «Disfruta cada momento, hermanita», me dijo, «te lo mereces después de tanto trabajo». Si ella supiera lo que estaba por venir. La mañana del vuelo me desperté antes de que sonara el despertador. El taxi que nos llevaría al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba programado para las 6 de la mañana. Miguel estaba inusualmente silencioso durante el desayuno, pero yo estaba demasiado excitada como para notarlo realmente. Incluso cuando pasamos por casa de su madre para recogerla, supuestamente para despedirnos, no me pareció extraño que ella estuviera completamente vestida y con una maleta junto a la puerta. El trayecto hasta el aeropuerto fue tenso, aunque en ese momento no supe interpretarlo. Doña Pilar, sentada en el asiento trasero del taxi, no paraba de hablar sobre lo mucho que le gustaría conocer Hawái, mientras Miguel asentía distraídamente. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de Madrid todavía dormidas, soñando con las playas que nos esperaban. Llegamos a la Terminal 4 y seguimos los carteles hacia la zona de facturación. El aeropuerto ya estaba lleno de viajeros madrugadores, familias con niños somnolientos, ejecutivos con sus maletines, parejas jóvenes como nosotros, o eso creía yo. Miguel insistió en hacer el check-in él solo, mientras yo me quedaba con doña Pilar en la cafetería. Pedí un café con leche y un croissant, mi último desayuno español antes de una semana de comida hawaiana. Fue cuando nos dirigíamos hacia el control de seguridad cuando todo cambió. Miguel se detuvo de repente, justo frente al panel de salidas internacionales. Se giró hacia mí con una expresión que nunca había visto antes en su rostro, una mezcla de frialdad y determinación que me heló la sangre. «Carmen», dijo con una voz que no parecía la suya, «tengo algo que decirte». Mi corazón empezó a latir más rápido, y noté cómo las manos me empezaban a sudar. He estado pensando mucho en este viaje, y he tomado una decisión. Miró a su madre, que sonreía con una expresión de triunfo que jamás olvidaré. «Mamá viene conmigo en tu lugar». El mundo se detuvo. Las voces de los altavoces anunciando vuelos, el ruido de las maletas rodando por el suelo, las conversaciones de los otros viajeros, todo se convirtió en un zumbido lejano. Vi cómo Miguel sacaba de su bolsillo mi billete de avión y se lo entregaba a su madre. «Al final, ella es mi madre, ¿verdad?», continuó, como si estuviera comentando el tiempo. «Y desde que papá murió, está muy sola. Necesita estas vacaciones más que tú». Luego, como si quisiera rematar la faena, añadió, «No te preocupes, ya encontraré otra esposa, una que entienda la importancia de la familia». Me quedé allí parada, con mi maleta rosa, un regalo de Miguel del año pasado, junto a mí, viendo cómo mi marido y mi suegra se alejaban hacia el control de seguridad.
Doña Pilar ni siquiera miró atrás, pero pude ver cómo se agarraba del brazo de su hijo con aire victorioso. Los viajeros pasaban a mi alrededor, algunos lanzándome miradas curiosas al verme inmóvil en medio del pasillo. Una azafata de tierra se acercó a preguntarme si estaba bien. Debí parecer un fantasma, de pie en medio del aeropuerto, con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas. No sé cuánto tiempo estuve así, pero finalmente mis piernas respondieron. Como un autómata, me dirigí hacia la salida del aeropuerto. El mismo taxi que nos había traído seguía allí, el conductor limpiando los cristales. Al verme sola, me preguntó si había algún problema. No pude responder, simplemente me subí al asiento trasero y le di mi dirección entre sollozos. Durante el viaje de vuelta, Madrid parecía otra ciudad. Las calles que antes me habían parecido llenas de promesas ahora se veían grises y hostiles. Pasamos frente a la pastelería donde habíamos comprado nuestra tarta de boda, junto al parque donde Miguel me pidió matrimonio, cerca del instituto donde daba clases. Cada lugar era un recordatorio punzante de la vida que acababa de hacerse añicos. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá donde tantas veces habíamos planificado nuestro viaje. El portátil seguía abierto en la mesa del salón, mostrando las fotos del resort en Maui donde ahora mi marido y mi suegra estarían hospedándose. En la cocina, la taza de café de Miguel seguía en el fregadero, como si nada hubiera cambiado, como si en cualquier momento fuera a volver del trabajo. Pero todo había cambiado. Y mientras miraba por la ventana el cielo de Madrid, con sus nubes primaverales flotando perezosamente, algo dentro de mí también empezó a cambiar. La humillación y el dolor seguían ahí, pero comenzaba a surgir algo más, una chispa de rabia, de determinación, de dignidad herida que se negaba a ser pisoteada. Tomé mi teléfono y bloqueé el número de Miguel. Luego abrí WhatsApp y salí de todos los grupos familiares que compartía con la familia de mi marido. Uno a uno, fui eliminando los planes que habíamos hecho juntos. Cancelé la cena de su cumpleaños que había estado organizando, borré los recordatorios de nuestro aniversario. Eliminé las fotos de nuestro último viaje a Valencia. Esa noche, sentada en nuestra cama, ahora solo mía, miré las fotos de nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan ingenuos. Miguel sonreía a la cámara con ese traje gris que tanto le gustaba, y yo resplandecía en mi vestido blanco, sosteniendo un ramo de rosas rojas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento dejé que doña Pilar se inmiscuyera tanto en nuestras vidas? Recordé todas las veces que Miguel había cancelado nuestros planes para atender a su madre, las cenas interrumpidas por sus llamadas, las vacaciones modificadas para incluirla. Había sido tan gradual que apenas lo noté. Como una gota de agua que poco a poco va erosionando una roca hasta crear un cañón. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. Este no sería el final de mi historia, sino el principio. Miguel y su madre pensaban que me quedaría en casa, llorando y lamentándome. No tenían ni idea de lo equivocados que estaban. Abrí mi ordenador y empecé a investigar. Primero, busqué un buen abogado especializado en divorcios. Luego, revisé nuestras cuentas conjuntas y recopilé todos los documentos importantes. Finalmente, hice algo que sorprendería a todos, reservé mi propio billete a Hawái. La noche cayó sobre Madrid, y con ella, mis últimas lágrimas. Mañana sería otro día, y yo sería otra Carmen. Una que no permitiría que nadie, ni siquiera el hombre que había jurado amarla, la tratara como a algo descartable. El viaje de mis sueños se había convertido en una pesadilla, pero yo me encargaría de transformarla en algo más, mi declaración de independencia. El taxi me dejó frente a nuestro edificio en Chamberí, y por primera vez en 5 años, sentí que era una extraña en mi propio hogar. El portero, don Manuel, me miró con preocupación mientras arrastraba mi maleta rosa por el vestíbulo. «Señora Carmen, ¿está todo bien?» Pensé que estaría rumbo a Hawái a estas horas. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta como si fueran piedras. Subí en el ascensor hasta el 4º piso, mis piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Cuando por fin logré abrir la puerta de casa, el silencio me golpeó como una bofetada. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado esa mañana, la taza de café de Miguel en el fregadero,
el periódico doblado sobre la mesa del comedor, las guías de viaje de Hawái esparcidas por el sofá. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Este ya no era nuestro hogar. Era el escenario de una traición que ni en mis peores pesadillas hubiera podido imaginar. Me dejé caer en el sofá, aún vestida con la ropa que había elegido cuidadosamente para el viaje, unos pantalones beige cómodos y una blusa azul celeste que Miguel me había regalado en Navidad. El pensamiento de que había elegido mi ropa pensando en agradarle me provocó una nueva oleada de náuseas. El teléfono empezó a sonar casi inmediatamente. Era mi hermana Ana. Por supuesto, el taxi que nos había llevado al aeropuerto era de su empresa, y el conductor debió contarle lo sucedido. Dejé que sonara. Luego llamó Lucía, mi mejor amiga desde el instituto. Después María, mi compañera de departamento en el instituto donde daba clases. Ignoré todas las llamadas. No tenía fuerzas para explicar lo inexplicable. Las horas pasaban como si fueran días. Me quedé sentada en el sofá, mirando sin ver la televisión apagada, mientras la luz del día iba cambiando lentamente. El sol de la mañana dio paso a la luz más intensa del mediodía, y luego a los tonos dorados de la tarde madrileña. No comí, no bebí, apenas me moví. En algún momento, el timbre sonó. Era Ana, preocupada por mi silencio. La dejé entrar porque sabía que si no lo hacía, sería capaz de llamar a los bomberos. Mi hermana mayor siempre había sido así, protectora hasta el extremo. «Por Dios, Carmen». «¿Qué ha pasado?», exclamó nada más verme. Supongo que debía tener un aspecto terrible, con el maquillaje corrido y la ropa arrugada. Le conté todo entre sollozos, el aeropuerto, las palabras de Miguel, la sonrisa triunfal de doña Pilar. Ana me escuchó en silencio, sus ojos oscuros cada vez más indignados. Cuando terminé, se levantó y empezó a moverse por el apartamento como un tornado, abriendo armarios y sacando cosas. «Primero, te vas a dar una ducha», declaró con ese tono que no admitía discusión. «Luego, vamos a pedir comida del restaurante argentino de la esquina, porque necesitas comer algo. Y después, vamos a llamar a papá». Nuestro padre, Antonio Ruiz, era abogado. No de los más prestigiosos de Madrid, pero sí uno respetado en el barrio de Chamberí, donde había ejercido durante 30 años. «Esto no se va a quedar así», insistió Ana mientras me empujaba hacia el baño. El agua caliente de la ducha me ayudó a despejar un poco la mente, pero también desató un nuevo torrente de lágrimas. Cada objeto en el baño me recordaba a Miguel, su champú, su cepillo de dientes, la colonia que le había regalado por su cumpleaños. Cuando salí, envuelta en mi albornoz blanco, Ana ya había pedido la comida y había llamado a papá. «Viene para acá», anunció mientras me secaba el pelo con una toalla. «Y también viene Lucía. No puedes estar sola en este momento». La comida llegó primero, empanadas de carne y ensalada. No tenía hambre, pero Ana me obligó a comer al menos una empanada. «Necesitas fuerzas», insistió. «La venganza es un plato que se sirve frío, pero requiere energía». Lucía llegó cuando apenas había terminado de comer. Entró como un torbellino en el apartamento, sus tacones resonando en el parquet, su pelo negro suelto y salvaje como siempre. Se sentó a mi lado en el sofá y me abrazó sin decir palabra. No necesitábamos palabras. 20 años de amistad nos habían enseñado a comunicarnos en silencio. Mi padre llegó poco después, con su maletín de cuero gastado y su expresión de preocupación. A sus 65 años, seguía siendo el hombre más sabio que conocía. Se sentó en su sillón favorito, el que siempre ocupaba cuando venía a visitarnos, y me miró con sus ojos cansados pero determinados. «Cuéntamelo todo otra vez, cariño», pidió mientras sacaba su libreta. «Y no omitas ningún detalle». Volví a relatar la historia, esta vez de manera más coherente. Mi padre tomaba notas, asintiendo ocasionalmente, su ceño frunciéndose cada vez más. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró fijamente. «Lo que Miguel ha hecho», dijo con su voz de abogado, «no es solo una crueldad emocional. También hay implicaciones legales. Los billetes fueron comprados con dinero conjunto, el viaje fue planificado como una actividad matrimonial, y él unilateralmente te excluyó y transfirió tu billete a un tercero sin tu consentimiento. Lucía»,
que trabajaba en un banco, asintió vigorosamente. ¿Y las tarjetas de crédito?, añadió. ¿Son conjuntas? Sí, respondí, recordando de repente. Tenemos una cuenta común donde va su sueldo y el mío, y las tarjetas están vinculadas a esa cuenta. Mi padre sonrió por primera vez en toda la tarde. Bien. Eso nos da cierto margen de maniobra. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi padre hizo llamadas, Lucía revisó estados de cuenta, Ana organizó el apartamento, quitando fotos de Miguel y guardando sus objetos personales en cajas. Yo observaba todo como si estuviera viendo una película, sintiéndome extrañamente desconectada de la realidad. Esa noche, cuando todos se fueron, después de que Ana insistiera en quedarse a dormir y yo insistiera en que necesitaba estar sola, me senté en la terraza con una copa de vino tinto. Desde allí podía ver las luces de Madrid, la ciudad que nunca dormía, que seguía su vida como si mi mundo no se hubiera derrumbado. El teléfono vibró, era un mensaje de Miguel. Acabamos de aterrizar en Los Ángeles para la escala. Mamá está muy emocionada. Espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. La rabia que había estado conteniendo todo el día explotó de repente. Arrojé el teléfono contra el sofá y grité. Grité hasta que me dolió la garganta, hasta que los vecinos golpearon el techo pidiendo silencio, hasta que las lágrimas me ahogaron. Los días siguientes fueron una nebulosa de trámites legales y llamadas telefónicas. Mi padre presentó una demanda de divorcio por trato cruel y abandono. Lucía me ayudó a abrir una cuenta bancaria separada y a transferir mi parte de los ahorros. Ana se encargó de correr la voz en el barrio, asegurándose de que todos supieran la verdad sobre el hijo modelo Miguel y su pobrecita madre viuda. Las noches eran lo peor. Me despertaba sobresaltada, buscando el calor familiar de Miguel en la cama, solo para recordar que estaba sola. Veía las fotos que publicaban en Instagram, Miguel y Doña Pilar en la playa, en restaurantes lujosos, en excursiones por la isla. Cada imagen era como un puñal en el corazón. Pero algo empezó a cambiar. Tal vez fue el apoyo incondicional de mi familia y amigos. Tal vez fue la indignación de mis alumnos cuando se enteraron de por qué su profesora favorita había faltado unos días a clase. O tal vez fue simplemente que el dolor comenzó a transformarse en algo más, determinación. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, una nueva rutina que había desarrollado, me di cuenta de que ya no lloraba al ver las fotos de Hawái. En su lugar, sentía una especie de claridad fría. Miguel y su madre pensaban que me habían destruido, que me quedaría en Madrid lamiendo mis heridas mientras ellos disfrutaban del paraíso. Estaban muy equivocados. Entré en el apartamento y encendí mi ordenador. Era hora de planear mi próximo movimiento. Miguel siempre había subestimado mi inteligencia, mi resistencia, mi capacidad de recuperación. Pensaba que era solo una profesora de instituto simple y conformista, feliz de vivir a su sombra y la de su madre. Pero yo era mucho más que eso. Era la hija de un abogado que me había enseñado a luchar por mis derechos. Era la hermana de una mujer que nunca se rendía. Era la mejor amiga de alguien que conocía todos los trucos del sistema bancario. Y, sobre todo, era una mujer que acababa de descubrir su propia fuerza. Mientras tecleaba en el ordenador, investigando vuelos y hoteles, sentí una sonrisa formándose en mis labios. No era una sonrisa feliz, pero sí determinada. ¿Miguel quería jugar sucio? Bien, yo también podía jugar ese juego. La profesora de instituto tímida y complaciente había muerto en aquel aeropuerto. En su lugar, estaba naciendo a alguien nuevo, alguien que no permitiría que nadie más la tratara como a una persona prescindible. El fondo del pozo resultó ser un buen lugar para tomar impulso. La mañana que cambió todo empezó como cualquier otra en mi nueva rutina. Me desperté temprano, preparé café en la cafetera italiana que había comprado para reemplazar la máquina de cápsulas que Miguel se había llevado en una de sus visitas furtivas al piso, y salí a la terraza. El cielo de Madrid mostraba ese azul intenso tan característico de la meseta castellana, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin que el pecho me doliera. Lucía me había llamado la noche anterior con noticias interesantes. Como ejecutiva en el Banco Santander, había estado investigando los movimientos de las tarjetas de crédito conjuntas. Carmen,
Me había dicho con ese tono que usaba cuando descubría algo jugoso: no te vas a creer lo que están gastando en Hawái. Mientras sorbía mi café, revisé el correo electrónico que me había enviado. Los números eran astronómicos: cenas en restaurantes de lujo, excursiones privadas, tratamientos de spa. Todo pagado con nuestras tarjetas conjuntas. Miguel siempre había sido cuidadoso con el dinero, casi tacaño, pero parecía que con su madre no escatimaba en gastos. Fue entonces cuando tomé la decisión. No sería una decisión nacida de la venganza, aunque admito que había un cierto placer en la justicia poética. No, esta sería una decisión de amor propio, de dignidad recuperada. «Buenos días, papá», dije cuando él contestó al teléfono. «Necesito tu ayuda legal para algo importante». Mi padre, que ya estaba en su despacho en la calle Princesa, siempre fue madrugador, escuchó mi plan con atención. «Es arriesgado», advirtió, «pero legal. Y más importante aún, es justo». La mañana siguiente me encontró en el bufete de abogados de mi padre, rodeada de documentos legales y estados de cuenta. Yolanda, su secretaria desde hacía décadas, me trajo un café con leche y unas pastas, mirándome con esa mezcla de compasión y admiración que había empezado a notar en los ojos de todos los que conocían mi historia. «Mira», explicó mi padre, señalando varios documentos, «como el viaje fue pagado con fondos conjuntos y los billetes estaban a nombre de ambos, tienes derecho legal a tu parte. El hecho de que Miguel transfiriera tu billete a su madre sin tu consentimiento podría incluso considerarse una forma de apropiación indebida». Mientras revisábamos los papeles, Ana apareció en el despacho. Mi hermana había estado extraordinariamente ocupada últimamente, moviendo hilos y contactos que ni sabía que tenía. «Tengo algo que te va a interesar», anunció, agitando su iPad. «¿Recuerdas a Jorge, mi amigo que trabaja en la agencia de viajes?» Por supuesto que lo recordaba. Jorge había sido el novio de Ana durante la universidad, y aunque su relación romántica no había funcionado, seguían siendo buenos amigos. «Ha encontrado un paquete similar al que reservasteis Miguel y tú, pero mejor», continuó Ana con una sonrisa traviesa. «Y adivina qué, es en el mismo resort». Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba realmente considerando esto? ¿Volar a Hawái, al mismo lugar donde Miguel y su madre estaban disfrutando de unas vacaciones que deberían haber sido mías? «No iría sola», añadió Ana, como si pudiera leer mis pensamientos. «Lucía ya ha pedido sus vacaciones en el banco. Dice que después del último año de locura que ha tenido, se merece un descanso». La idea empezó a tomar forma en mi mente. No sería un acto de venganza, me dije. Sería un acto de reclamación, de mi dignidad, de mis sueños, de mi derecho a ser feliz. «Hay más», intervino mi padre, ajustándose las gafas. «He estado en contacto con un colega en Honolulu. La jurisdicción es complicada, pero podemos tomar medidas legales para proteger tus intereses financieros mientras estés allí». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Jorge nos consiguió billetes con una escala en Los Ángeles, diferente a la ruta que habían tomado Miguel y su madre. Lucía llegó durante su pausa para el almuerzo, trayendo consigo documentos del banco que necesitarían mi firma. «Podemos congelar las tarjetas conjuntas en cualquier momento», explicó mientras mordisqueaba un bocadillo de jamón. «Solo necesitamos el momento adecuado». Esa tarde, cuando volví a casa, el apartamento se sentía diferente. Ya no era el lugar donde mi matrimonio había muerto, sino el punto de partida de mi nueva vida. Empecé a hacer la maleta con un espíritu completamente distinto al de hacía unas semanas. Esta vez, cada prenda que elegía era para mí, no para complacer a nadie más. El vestido blanco que había comprado para las cenas románticas con Miguel se quedó en el armario. En su lugar, empaqué ropa colorida y cómoda, trajes de baño que me hacían sentir segura, vestidos que reflejaban quién era yo, no quién otros querían que fuera. Lucía llegó esa noche con una botella de vino tinto y planes. «He estado investigando el resort», dijo mientras abría la botella. «Tienen un programa de actividades increíble, clases de surf, excursiones en helicóptero, snorkel con tortugas». «¿No es demasiado caro?», pregunté, pensando en mis finanzas post-separación. Lucía sonrió con picardía. «Digamos que Miguel y doña Pilar han estado bastante generosos con la tarjeta conjunta».
Creo que es justo que disfrutes de tu parte de esos gastos. La semana antes del viaje pasó volando. Entre las clases en el instituto, donde mis alumnos notaban un cambio en mí, una nueva energía que no podían explicar, las reuniones con mi padre para finalizar los detalles legales, y los preparativos del viaje. Apenas tuve tiempo para pensar en Miguel. La noche antes de partir, Ana insistió en organizar una pequeña cena en su casa. Vinieron mis padres, Lucía, y algunas amigas cercanas del instituto. Mi madre, que había estado inusualmente callada desde que se enteró de lo sucedido, me tomó aparte en un momento de la noche. «¿Sabes una cosa, hija?», dijo, sosteniendo mi mano entre las suyas. «Cuando me casé con tu padre, mi madre me dijo algo que nunca olvidé: el amor propio es el único que nunca te traiciona». Me tomó años entender realmente lo que significaba. Tú lo has aprendido más rápido que yo. Sus palabras me acompañaron durante el viaje al aeropuerto la mañana siguiente. Esta vez, el trayecto fue completamente diferente. Lucía iba a mi lado, haciendo planes y riendo, mientras Ana nos llevaba en su coche, la radio sonando canciones de verano. En el aeropuerto, mi padre apareció de repente, aunque le habíamos dicho que no era necesario que viniera tan temprano. «Tengo algo para ti», dijo, entregándome un sobre. Dentro había documentos legales, pero también una nota manuscrita: la justicia no siempre llega por los caminos que esperamos. A veces, llega con el sonido de las olas y el sabor de la libertad. Te quiero, papá. El vuelo fue largo, pero por primera vez en mi vida, no sentí miedo al despegar. Lucía se durmió casi inmediatamente, pero yo me mantuve despierta, viendo cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña bajo nosotras. Me sentía como si estuviera dejando atrás no solo una ciudad, sino una versión de mí misma. Durante la escala en Los Ángeles, mientras tomábamos un café en el aeropuerto, Lucía me mostró las últimas fotos que Miguel había publicado en Instagram. Él y su madre posando en la playa, cenando en restaurantes caros, viviendo la vida que habían robado. Pero por primera vez, no sentí dolor al verlas. En su lugar, sentí una extraña calma, casi diversión. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dije a Lucía mientras esperábamos nuestro vuelo a Honolulu. «Ellos piensan que me han quitado algo, pero en realidad me han dado algo mucho más valioso: la libertad de ser quien realmente soy». El vuelo final a Hawái fue como un sueño. A medida que nos acercábamos a las islas, el Pacífico se extendía bajo nosotras como un manto azul infinito. Las nubes se dispersaron para revelar las montañas verdes y las playas de arena blanca que había visto tantas veces en fotos. Cuando aterrizamos en Honolulu, el aire cálido y perfumado nos envolvió como un abrazo. Un conductor nos esperaba con un cartel que decía «Señorita Ruiz y acompañante», un detalle que Jorge había organizado como sorpresa. Durante el trayecto al resort, Lucía y yo mantuvimos las ventanillas bajadas, dejando que la brisa tropical jugara con nuestro pelo. Las palmeras se mecían suavemente, el océano brillaba bajo el sol del atardecer, y por primera vez en semanas, me permití sonreír de verdad. «¿Estás lista?», preguntó Lucía cuando el coche se detuvo frente al resort. Miré el edificio blanco frente a nosotras, las piscinas infinitas, las hamacas bajo las palmeras. En algún lugar de este paraíso, Miguel y su madre estaban viviendo su versión del sueño hawaiano. Pero yo estaba a punto de vivir el mío. «Más que nunca», respondí, y era verdad. Este no era el viaje que había planeado. Era mejor. Porque esta vez, no era un viaje para complacer a otros o para mantener las apariencias. Era un viaje para encontrarme a mí misma, para redescubrir quién era cuando no estaba tratando de ser la esposa perfecta o la nuera complaciente. El giro que había dado mi vida no era el que esperaba, pero mientras caminaba hacia la recepción del hotel, con Lucía a mi lado y el sol de Hawái sobre nosotras, supe que era exactamente el giro que necesitaba. La primera mañana en Hawái me desperté antes del amanecer, desorientada por el cambio de horario y la suavidad desconocida de las sábanas del hotel. Me deslicé silenciosamente hasta el balcón de nuestra habitación, tratando de no despertar a Lucía, que dormía profundamente en la otra cama. El aire era diferente aquí, dulce y salado a la vez, cargado de promesas y posibilidades. Desde nuestro balcón en el 15º piso, podía ver el océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte, sus aguas todavía oscuras bajo el cielo preamanecer.
Las palmeras se mecían suavemente en la brisa matutina, y a lo lejos, podía escuchar el suave rumor de las olas. Mientras esperaba que el sol emergiera sobre el horizonte, repasé mentalmente nuestro plan. Sabía por las publicaciones en redes sociales que Miguel y doña Pilar desayunaban todos los días en el restaurante principal del resort, de Royal Palm, entre las 8 y las 9 de la mañana. También sabía, gracias a la discreta investigación de Lucía, que tenían reservas para varias actividades exclusivas durante la semana. Buenos días, madrugadora, la voz somnolienta de Lucía me sacó de mis pensamientos. Se unió a mí en el balcón, envuelta en el albornoz del hotel. ¿Lista para empezar? Asentí, sin apartar la vista del horizonte donde el sol comenzaba a asomar, tiñendo el cielo de rosa y naranja. ¿Sabes? Por primera vez en semanas, me siento completamente despierta. Nos preparamos con calma, eligiendo cuidadosamente nuestra ropa. Me puse un vestido veraniego en tonos turquesa que había comprado específicamente para este viaje, un color que Miguel siempre había considerado demasiado llamativo para mí. Lucía optó por un conjunto playero en blanco que resaltaba su bronceado natural. A las 8:15, nos dirigimos al restaurante. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era anticipación. Elegimos una mesa estratégicamente ubicada, con vista perfecta a la entrada pero parcialmente oculta por una palmera decorativa. No tuvimos que esperar mucho. A las 8:30 en punto, Miguel y doña Pilar hicieron su entrada. Él vestía uno de sus polos de marca preferidos, y ella llevaba un vestido floreado que probablemente había comprado con mi dinero. Se dirigieron a su mesa habitual, junto a los ventanales que daban a la piscina. Respira, susurró Lucía, notando cómo mis manos se tensaban alrededor de la taza de café. Los observé mientras desayunaban, ajenos a nuestra presencia. Miguel mantenía su ritual matutino, primero el café, luego los huevos benedictinos, finalmente una pieza de fruta. Doña Pilar, por su parte, se quejaba al camarero sobre la temperatura del té, como había hecho cada mañana según los comentarios que había leído en las redes sociales. Fue entonces cuando puse en marcha la primera parte del plan. Saqué mi teléfono y, con manos sorprendentemente estables, envié un mensaje al abogado de Honolulu que mi padre había contactado. Era la señal que estábamos esperando. Mientras tanto, Lucía hacía su parte. Como ejecutiva bancaria, había preparado todo para este momento. Con un simple mensaje de texto, activó el protocolo que habíamos planificado. El efecto fue casi inmediato, aunque Miguel y doña Pilar todavía no lo sabían. Todas las tarjetas de crédito conjuntas acababan de ser bloqueadas. ¿Más café?, preguntó el camarero, acercándose a nuestra mesa. Sí, por favor, respondí en inglés, consciente de que mi voz podría llevar hasta la mesa de Miguel. Vi cómo su espalda se tensaba. Ligeramente, como giraba la cabeza buscando el origen de esa voz familiar. Nuestras miradas se encontraron por primera vez desde aquel día en el aeropuerto de Madrid. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus ojos se abrían con una mezcla de sorpresa y miedo. Doña Pilar, notando su reacción, se giró también. El momento fue eléctrico. Me mantuve serena, sosteniendo su mirada mientras llevaba la taza de café a mis labios. Lucía, a mi lado, sonrió dulcemente y saludó con la mano. Carmen, la voz de Miguel sonaba débil, casi estrangulada. Se levantó de su mesa, pero antes de que pudiera dar un paso hacia nosotras, su teléfono sonó. Era el banco. Lo que siguió fue como una obra de teatro perfectamente coreografiada. Vi cómo Miguel escuchaba al teléfono, cómo su rostro pasaba de la confusión al pánico. Doña Pilar, intuyendo que algo iba mal, comenzó a hacer preguntas en voz alta, atrayendo la atención de otros comensales. ¿Qué quieres decir con que las tarjetas están bloqueadas? La voz de Miguel se elevó por encima del murmullo del restaurante. Debe haber un error. Pero no había ningún error. Todas las tarjetas conjuntas habían sido bloqueadas por actividad sospechosa. El banco necesitaría la autorización de ambos titulares para reactivarlas. Y yo, por supuesto, no tenía ninguna prisa en dar esa autorización. Me levanté lentamente de mi mesa, alisando mi vestido turquesa. Buenos días, Miguel, dije con una calma que no sabía que poseía.
qué sorpresa encontrarte aquí. Doña Pilar se puso de pie, su rostro rojo de indignación. ¿Qué has hecho, Ciceo? Yo, respondí con fingida inocencia. Solo estoy disfrutando de unas vacaciones con mi mejor amiga. Al fin y al cabo, yo también tenía un billete para este viaje, ¿verdad? La escena que siguió fue digna de una telenovela. Doña Pilar comenzó a gritar en español, olvidando que estábamos en un restaurante internacional. Miguel intentaba calmarla mientras trataba desesperadamente de contactar con el banco en Madrid, sin éxito debido a la diferencia horaria. Lucía y yo nos retiramos discretamente del restaurante, dejando tras nosotras el caos que habíamos creado. En el vestíbulo del hotel, nos encontramos con el gerente, que había sido previamente informado de la situación legal por el abogado de Honolulu. El resto del día fue una sinfonía de justicia poética. Mientras Miguel y Doña Pilar lidiaban con tarjetas bloqueadas y reservas canceladas, Lucía y yo disfrutamos de cada actividad que habían planeado. El tour en helicóptero sobre la isla fue especialmente memorable, no solo por las vistas espectaculares, sino porque sabía que ellos habían tenido que cancelar su reserva. Por la tarde, mientras tomábamos cócteles junto a la piscina, podíamos ver a Miguel discutiendo acaloradamente por teléfono en un rincón del jardín. Doña Pilar había desaparecido en su habitación, presumiblemente para evitar la vergüenza de ser vista en esta situación. ¿Crees que nos hemos pasado?, preguntó Lucía mientras sorbía su piña colada. Pensé en la humillación que había sentido en el aeropuerto de Madrid, en las lágrimas que había derramado, en la forma en que habían dado por sentado que podían disponer de mi vida como si yo no importara. No, respondí con sinceridad. Creo que es exactamente lo que merecían. Esa noche, cenamos en el restaurante más exclusivo del resort, de Ocean View. Desde nuestra mesa en la terraza, podíamos ver toda la bahía iluminada por la luna. Miguel y Doña Pilar, por su parte, tuvieron que conformarse con el buffet del hotel, el único servicio incluido en su paquete básico. Por la justicia, brindó Lucía, levantando su copa de vino blanco. Por la dignidad, añadí, haciendo tintinear nuestras copas. Los días siguientes fueron un baile delicado de encuentros casuales y venganza sutil. Cada vez que nos cruzábamos con ellos en el resort, manteníamos una cortesía exquisita que hacía la situación aún más insoportable para ellos. Miguel intentó hablar conmigo varias veces, pero siempre encontraba la manera de escabullirme elegantemente. Una tarde, mientras hacíamos snorkel en la bahía, viendo tortugas marinas nadar tranquilamente a nuestro alrededor, me di cuenta de algo importante. La mejor venganza no era hacerles daño, sino ser feliz a pesar de ellos. La noticia de que tendrían que acortar su viaje debido a problemas financieros llegó al quinto día. Los vi hacer el check-out desde el bar de la piscina, Doña Pilar quejándose en voz alta sobre la injusticia de todo, Miguel arrastrando las maletas con los hombros caídos. ¿Satisfecha?, preguntó Lucía mientras los veíamos subir al taxi que los llevaría al aeropuerto. Extrañamente, sí, respondí. Pero no por las razones que esperaba. Y era verdad. La satisfacción no venía de haberles arruinado el viaje, aunque admito que eso había sido gratificante. Venía de haberme demostrado a mí misma que podía enfrentarme a ellos, que podía estar en el mismo espacio sin derrumbarme, que podía ser más fuerte de lo que nunca imaginé. Esa noche, sentada en la playa viendo el atardecer, escribí un mensaje a mi padre: gracias por enseñarme que la justicia puede ser dulce. Su respuesta llegó casi inmediatamente: la verdadera victoria no es la venganza, sino la libertad que viene después. Los días restantes de nuestras vacaciones fueron diferentes. Sin Miguel y Doña Pilar en el resort, pude relajarme completamente por primera vez. Exploramos la isla, conocimos gente nueva, reímos hasta que nos dolió el estómago. Una mañana, mientras nadaba en el océano, me di cuenta de que ya no pensaba en ellos. Las olas me mecían suavemente, el sol calentaba mi piel y mi mente estaba en paz. La venganza había sido satisfactoria, sí, pero la verdadera victoria era esta, la capacidad de ser feliz por mí misma. Lucía tenía razón. La mejor venganza no era destruirlos, sino reconstruirme a mí misma, más fuerte y más libre que nunca. La satisfacción de ver a Miguel y a Doña Pilar abandonar el resort antes de tiempo fue solo el comienzo de lo que llamaría la Semana de la Justicia.
Mientras Lucía y yo disfrutábamos de nuestro desayuno en la terraza del hotel la mañana siguiente a su partida, mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. El primero en contactarme fue mi padre. El banco ha confirmado todo, decía su mensaje. Las tarjetas seguirán bloqueadas hasta que regreses a Madrid. Han intentado activarlas desde 3 sucursales diferentes en Honolulu, sin éxito. Lucía, que estaba revisando su propio teléfono mientras mordisqueaba una tostada con aguacate, soltó una risita. ¿Sabes qué es lo mejor? Como ejecutiva del banco, puedo ver todos los intentos de transacción rechazados. Han intentado pagar hasta en una tienda de souvenirs del aeropuerto. El café nunca me había sabido tan dulce como esa mañana. El sol hawaiano brillaba sobre el océano, creando destellos diamantinos en el agua, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el universo estaba de mi lado. Pero esto no es todo, continuó Lucía, inclinándose hacia adelante con esa expresión que ponía cuando estaba a punto de revelar algo jugoso. ¿Recuerdas que te dije que había estado investigando los movimientos bancarios? Asentí, recordando las largas horas que mi amiga había pasado revisando estados de cuenta y transacciones. Bueno, resulta que tu querido marido ha estado haciendo algunos movimientos financieros bastante interesantes en los últimos meses. Transferencias a una cuenta que, casualmente, está a nombre de su madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de transferencias? Del tipo que los jueces consideran muy interesante en casos de divorcio, respondió Lucía con una sonrisa satisfecha. He preparado un informe detallado para tu padre. Miguel ha estado transfiriendo pequeñas cantidades regularmente, probablemente pensando que no lo notaríamos. Pero cuando sumas todo... ¿Cuánto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Suficiente para que el juez considere que ha habido ocultación de bienes gananciales, respondió Lucía. Y lo mejor es que todo está perfectamente documentado. Mientras asimilaba esta información, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Ana: no te vas a creer lo que está pasando en Madrid. La historia se ha filtrado en el barrio. La peluquería de la señora Concha es un hervidero de chismes. La señora Concha, dueña de la peluquería más popular de Chamberí, era el epicentro del cotilleo del barrio. Si la historia había llegado a sus oídos, pronto todo Madrid lo sabría. Miguel siempre estuvo tan preocupado por su reputación, murmuré, recordando cómo insistía en mantener una imagen perfecta ante los vecinos y sus compañeros de trabajo. Pues ahora tiene algo de qué preocuparse de verdad, respondió Lucía, sirviéndose más café. Ana dice que la versión que circula es bastante colorida. Los siguientes días fueron un festín de justicia servida en pequeñas dosis. Cada pocas horas recibíamos actualizaciones de Madrid. Miguel había intentado acceder a la cuenta del banco sin éxito. Doña Pilar había sido vista discutiendo con el personal de una sucursal bancaria. Los vecinos comentaban la situación en el mercado del barrio. Mientras tanto, Lucía y yo nos dedicamos a disfrutar de Hawái como nunca antes. Reservamos todas las actividades que Miguel y su madre habían tenido que cancelar: buceo entre arrecifes de coral, clases de surf, masajes en el spa, cenas en restaurantes exclusivos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comentó Lucía una tarde mientras tomábamos el sol en la playa. Probablemente estás disfrutando este viaje mucho más de lo que lo hubieras hecho con él. Tenía razón. Con Miguel, cada actividad hubiera estado cuidadosamente planificada, cada gasto meticulosamente calculado, cada momento supervisado por la mirada crítica de Doña Pilar. Ahora, en cambio, era libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. A mitad de semana, recibí una llamada de mi padre. Había novedades en el frente legal. El juez ha visto las pruebas de las transferencias, explicó. Ha emitido una orden de embargo preventivo sobre las cuentas de tu suegra. Aparentemente, Miguel no se lo tomó muy bien. ¿Qué hizo?, pregunté, sentada en el balcón de nuestra habitación, observando el atardecer tropical. Digamos que su comportamiento en el juzgado no le ha hecho ningún favor, respondió mi padre con una nota de satisfacción en su voz. Empezó a gritar sobre conspiraciones y venganzas personales. El juez no quedó muy impresionado. Esa noche, durante la cena, Lucía propuso un brindis especial. Por los hombres que subestiman a sus esposas, dijo,
levantando su copa de vino blanco. Y por las mujeres que les demuestran su error, añadí, haciendo tintinear nuestras copas. El golpe final, sin embargo, llegó de manera inesperada. Una mañana, mientras desayunábamos en la terraza, recibí un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba Miguel. Al parecer, alguien, y tenía una buena idea de quién, había filtrado la información sobre su comportamiento reciente. La empresa tiene una política muy estricta sobre la conducta personal de sus ejecutivos, explicó Lucía mientras leía el correo por encima de mi hombro. Algo sobre mantener los estándares éticos más altos y proteger la reputación de la compañía. Miguel había sido llamado a una reunión disciplinaria. Su comportamiento, especialmente el incidente en el juzgado, había llegado a oídos de la junta directiva. Su futuro en la empresa estaba, cuando menos, comprometido. ¿Crees que se lo merece?, pregunté a Lucía, sintiendo una punzada de duda. ¿Te refieres al hombre que te abandonó en un aeropuerto, se llevó a su madre en tu lugar, gastó vuestro dinero común sin consideración, y luego intentó ocultar activos durante el divorcio?, respondió Lucía, arqueando una ceja. Sí, creo que se lo merece. Los últimos días en Hawái fueron un dulce epílogo de nuestra venganza. Cada mañana traía nuevas noticias de Madrid, el escándalo crecía, la reputación de Miguel se deterioraba, y doña Pilar había sido vista mudándose de su piso de lujo a un apartamento más modesto. Es como ver una partida de dominó, comentó Lucía mientras hacíamos las maletas el último día. Una pieza cae, y luego otra, y otra. La noche antes de nuestro vuelo de regreso, decidimos dar un último paseo por la playa. La luna llena brillaba sobre el océano, creando un camino de plata sobre las olas. Me detuve un momento, dejando que el agua tibia acariciara mis pies. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dije a Lucía. No siento ninguna satisfacción en su sufrimiento. Solo paz. Eso, querida, respondió mi amiga, pasando su brazo sobre mis hombros, es porque has ganado de verdad. No solo la batalla, sino la guerra interior. El vuelo de regreso a Madrid fue tranquilo. Dormí la mayor parte del tiempo, arrullada por el suave zumbido de los motores del avión. En mis sueños, ya no aparecía Miguel. En su lugar, soñaba con nuevos comienzos, con posibilidades infinitas. Cuando aterrizamos en Barajas, el círculo se había cerrado. El mismo aeropuerto que había sido testigo de mi humillación ahora me recibía como una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más libre. Ana nos esperaba en la terminal con una sonrisa enigmática. Tengo noticias, dijo mientras nos dirigíamos al estacionamiento. Miguel ha sido degradado en su trabajo. Aparentemente, la junta directiva no aprecia a los ejecutivos que aparecen en los periódicos por las razones equivocadas. ¿Y doña Pilar?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. Oh, ella está ocupada mudándose a un piso más pequeño. Resulta que cuando las transferencias de su hijo se detuvieron, no pudo mantener su estilo de vida. El golpe final no había sido ninguna de nuestras acciones calculadas. Había sido el simple acto de recuperar mi poder, de demostrar que no era la víctima que ellos pensaban que era. Esa noche, en mi apartamento recién redecorado, había aprovechado mi ausencia para que Ana supervisara algunos cambios, abrí una botella de vino que había traído de Hawái. Mientras observaba las luces de Madrid desde mi terraza, pensé en todo lo que había sucedido. Miguel y doña Pilar habían intentado destruirme, pero en su lugar me habían hecho más fuerte. Habían intentado humillarme, pero me habían dado el impulso para encontrar mi verdadero valor. Habían intentado quitarme un viaje, pero me habían dado algo mucho más valioso, mi libertad. El golpe final no había sido un acto de venganza, sino de justicia poética. Y la mejor parte era que apenas estaba comenzando mi nueva vida. El regreso a la rutina en Madrid fue diferente a todo lo que había imaginado. El primer día que volví al instituto donde daba clases, sentí todas las miradas sobre mí. No eran miradas de lástima, como había temido, sino de admiración mal disimulada. La historia de mi venganza en Hawái se había extendido como un reguero de pólvora por todo Chamberí, y aparentemente, me había convertido en una especie de heroína local. «Señorita Carmen», exclamó María, una de mis alumnas. De segundo de bachillerato,
corriendo hacia mí en el pasillo. ¿Qué moreno más bonito trae de Hawái? Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y admiración que me hizo sonreír. La sala de profesores también era un hervidero de apoyo silencioso. Mis compañeros, que habían sido testigos de mi matrimonio con Miguel durante años, me recibieron con abrazos y sonrisas cómplices. Pilar, la profesora de matemáticas que llevaba 30 años en el centro, me llevó aparte durante el descanso. Querida, me dijo con una sonrisa que arrugaba toda su cara, has hecho lo que muchas de nosotras solo hemos soñado. Eres un ejemplo para todas. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco fui estableciendo una nueva normalidad. Las mañanas ya no empezaban con el ritual del desayuno compartido con Miguel, sino con yoga en la terraza, algo que siempre había querido hacer pero que él consideraba una pérdida de tiempo. Los fines de semana ya no estaban dominados por las visitas obligatorias a Doña Pilar, sino que eran míos para hacer lo que quisiera. Una tarde, mientras corregía exámenes en mi nueva oficina en casa, había convertido el antiguo despacho de Miguel en mi espacio de trabajo, recibí una llamada de mi padre. El juez ha dictado sentencia, anunció sin preámbulos. Las transferencias a la cuenta de tu suegra han sido consideradas ocultación de bienes. Tendrán que devolver todo, con intereses. La noticia me produjo menos satisfacción de la que hubiera esperado hace unos meses. ¿Sabes, papá? Ya no me importa tanto el dinero. Lo sé, cariño, respondió con voz suave. Esa es precisamente la razón por la que has ganado de verdad. El verdadero test llegó una semana después, cuando Miguel apareció en la puerta de casa. Había perdido peso, y su habitual aire de superioridad había sido reemplazado por una expresión de derrota. Llevaba un traje que reconocí como uno de los más baratos de su armario, un detalle que me habría pasado desapercibido meses atrás. Carmen, dijo, su voz un susurro roto, he cometido el mayor error de mi vida. Me quedé en el umbral, observándolo. El hombre que una vez me había parecido el centro de mi universo ahora se veía pequeño, insignificante casi. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel?, respondí con calma. Que ni siquiera fue tu error más grande. Tu error más grande fue pensar que podías tratarme como algo descartable. Que podías decidir sobre mi vida como si yo fuera una pieza más en tu juego. Lo sé, intentó dar un paso hacia adelante, pero mi postura firme lo detuvo. He sido un idiota. La empresa me ha degradado, mamá no me habla desde que tuvo que mudarse a un piso más pequeño, y yo solo puedo pensar en ti. No, lo interrumpí, levantando una mano. No puedes pensar en mí. Piensas en la imagen que tenías de mí, la esposa complaciente, la nuera perfecta, la mujer que aguantaba todo por mantener la paz. Pero esa mujer ya no existe. Carmen, por favor, su voz se quebró. Dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo, podemos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, lo interrumpí nuevamente. Que tenías razón en una cosa. Aquel día en el aeropuerto dijiste que encontrarías otra esposa. Y tenías razón, porque yo ya no soy la misma persona. Soy mejor. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero ya no sentía nada. Ni pena, ni rabia, ni siquiera satisfacción. Solo una profunda sensación de paz. Adiós, Miguel, dije, y cerré la puerta suavemente. Esa noche, organicé una cena en casa. Invité a Ana, a Lucía, a mis padres, y a algunas amigas del instituto. Mientras preparaba la paella, otra cosa que Miguel nunca me dejaba cocinar porque hacía demasiado olor, pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida en los últimos meses. Por la nueva Carmen, brindó Ana cuando estábamos todos sentados alrededor de la mesa. Por la Carmen que siempre estuvo ahí, pero que algunos no supieron ver, corrigió mi padre, levantando su copa. Los días siguientes trajeron más cambios. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer. Comencé a salir más con mis compañeros de trabajo, descubriendo que teníamos mucho más en común de lo que había pensado. Incluso me compré una moto pequeña, un scooter para moverme por Madrid con más libertad. Una mañana, mientras tomaba café en mi terraza favorita del barrio, vi a Doña Pilar al otro lado de la calle. Estaba saliendo de una tienda de segunda mano, cargando bolsas de plástico.
Nuestras miradas se cruzaron por un momento, y vi en sus ojos un destello de reconocimiento seguido de vergüenza. Aparté la mirada, no por miedo o rencor, sino porque realmente ya no me importaba. La vida siguió su curso. El divorcio se finalizó sin mayores complicaciones, gracias en gran parte a la documentación meticulosa que Lucía había preparado sobre las transferencias bancarias. Miguel intentó contactarme un par de veces más, pero mis respuestas fueron cada vez más cortas hasta que finalmente dejó de intentarlo. En el instituto, mis clases comenzaron a cambiar. Empecé a incorporar más discusiones sobre empoderamiento y autoestima, especialmente con mis alumnas adolescentes. Sin hacer referencia directa a mi propia experiencia, compartía mensajes sobre la importancia de mantener la propia identidad y no permitir que otros definan tu valor. Señorita Carmen, me dijo una alumna un día después de clase, usted parece diferente este año. Más feliz. ¿Sabes qué, Laura?, respondí, sonriendo. Es porque finalmente soy yo misma. El verdadero momento de triunfo, sin embargo, llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras paseaba por el Retiro con Lucía, nos encontramos con una antigua amiga común, alguien que había tomado partido por Miguel durante la separación. Carmen, ¡qué sorpresa!, exclamó con falsa alegría. He oído que Miguel está saliendo con alguien nuevo. Pensé que querría saberlo. Hace unos meses, esa información me habría destrozado. Pero en ese momento, solo pude sonreír. Me alegro por él, respondí con sinceridad. Espero que haya aprendido a ser mejor persona. La expresión de desconcierto en su rostro fue impagable. Esperaba lágrimas, drama, cualquier cosa menos esta tranquila indiferencia. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo las estrellas de Madrid, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El viaje a Hawái, que debería haber sido una segunda luna de miel, se había convertido en el catalizador de mi transformación. La traición de Miguel y su madre, que debería haberme destruido, me había hecho más fuerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ana, adivina qué. Jorge ha encontrado ofertas para un viaje a Grecia. ¿Te apuntas? Sonreí mientras tecleaba mi respuesta. ¿Sabes qué? Esta vez, me apetece ir sola. Porque esa era la verdadera victoria, no necesitar a nadie más para ser feliz. No necesitar venganza, ni justicia, ni siquiera la aprobación de otros. Solo necesitarme a mí misma. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Desde mi terraza podía ver la vida de la ciudad desenvolverse, parejas paseando, niños jugando, ancianos conversando en los bancos. Toda esa vida que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía apreciar plenamente. Mi padre tenía razón. La verdadera victoria no era la venganza, sino la libertad que viene después. Y yo, Carmen Ruiz Morales, por fin era libre.